Yulisa, buenas tardes al país y a todo el equipo de la Z101 y el gobierno de la tarde, señores. Y estamos en plena campaña política, aunque una campaña en parte diferente, porque aunque hay un grupo de personas que se ha dedicado también a hacer reuniones políticas, independientemente de que hay una situación en la que no se puede aglomerar una cantidad de personas, y hay otros que han cambiado la forma y que se han adecuado a los nuevos tiempos, y esa es la grandeza del ser humano, la capacidad de cambiar y la capacidad de adecuarse. Por eso hoy nosotros andamos con la mascarilla y vemos que tenemos una nueva realidad, y aunque a algunos nos da mayor brega que a otros, porque el tema de respirar con esto no es fácil, pero el peso de la necesidad es mayor que el deseo de nosotros de querer andar sin ella. Aquí uno más o menos se la quita porque el otro la tiene y así, y nos manejamos. Pero miren, el tema de hoy es que como la campaña está en pleno apogeo, hemos visto tantos ataques ir y venir de oficialismo, oposición, más de la oposición hacia el oficialismo, y es entendible. Porque el candidato del oficialismo decidió que no va a responder, y no ha sido nunca su estilo desde antes de entrar en esta curva que ya es la recta final de esta campaña política. Y usted dirá, curva y recta. Bueno, la curvita de la Paraguay en buen dominicano es igual a la recta final, también en buen dominicano. Pero vemos, por ejemplo, los detalles que han acontecido recientemente, los ataques, por ejemplo, de Leonel Fernández, Luis Abinader, hablan, por ejemplo, de las capacidades que tienen y de las que no tiene el candidato oficialista. Y aquí hablan de la capacidad de expresión. Dice incluso Leonel Fernández hoy en un titular que el candidato oficialista no tiene una opinión construida. Y uno piensa en el Leonel Fernández, que sí tiene mucha capacidad construida porque sabe muy bien hablar, y eso lo ha puesto de manifiesto siendo 3 veces presidente, ha gobernado, recibió el favor de la ciudadanía para ser presidente de la República Dominicana en 3 periodos. Y uno piensa en lo que se dice y lo que se hace, y hay una gran diferencia en el decir y el hacer. Y lo pongo en contexto. Por ejemplo, el 3 veces presidente de la República ha dicho mucho y muy lindo, pero no necesariamente lo que ha dicho y muy lindo lo ha reflejado en los hechos. Si bien es cierto que sus gobiernos tienen mucho de positivo, porque no se le puede negar a Leonel Fernández que construyó, por ejemplo, los elevados, que tuvo la visión del metro, y que bueno, y muchas otras cosas que podemos destacar. Hablábamos recientemente de la gran cantidad de universidades que se prolongaron por todo el país, pero también es cierto que hay muchas cosas que fueron dejadas de hacer, y el presidente Leonel Fernández nos enajenó de tantas otras. Por ejemplo, hablábamos de un déficit fiscal que dejó de entre un 8 y un 9%. Hablamos de que cuando nos ofreció la capitalización de las empresas públicas, lo entendíamos así y decíamos qué bueno porque transformó la empresa pública, pero luego nos dimos cuenta que no fue una capitalización sino una privatización de esas empresas, y que se enajenó a la República Dominicana de todas sus empresas, y entonces ahora no tenemos ni las empresas ni los empleos que esas empresas podían proveer para los ciudadanos dominicanos. Pero vemos como, por ejemplo, el tema de las cuevas de las maravillas, recuerdan ustedes, lo hemos conversado muchas veces aquí, se han enajenado del patrimonio normal nuestro que le corresponde a cada dominicano, y se le ha otorgado el derecho de administrarla y en todo su esplendor a un grupo financiero muy conocido, todos ustedes saben cuál es. Hablamos, por ejemplo, del contrato de la Barrick, y comparamos lo que dice Leonel ahora en estos días que se está hablando del cuidado del medio ambiente, y recordamos los contratos con la Barrick, que además de ser lesivos al medio ambiente, también fueron lesivos al patrimonio de la República Dominicana, porque
fue un contrato leonino, y valga lo de leonino, le valga a Leonel, porque otorgaba un 97-3, 97 para el extranjero y 3 para los dominicanos. Recordamos el programa PM, pagar para no matar, y así recordamos mucho de cómo se dicen las cosas cuando se está en campaña y luego cómo se hacen cuando se está en el poder. Para pasar a Luis Abinader, solamente voy a decir que hay un conflicto que tiene que ver con medio ambiente, y digo esto porque solamente estamos hablando del tema medio ambiente y lo que se expresó en estos días en el pronunciamiento de cada uno. Y recordamos que la cementera que se quería obtener en los predios de un terreno que es un área protegida, en ese momento quizás la familia Abinader no pensó en el cuidado del medio ambiente, y es por eso que decimos que las cosas con guitarra es diferente que las cosas con violín. Ya me voy casi a la pausa, Francis, déjame completar la idea, porque entonces tendría que hablar de las capacidades y lo demostrado por el candidato Gonzalo Castillo, y hablar del fideicomiso de RD Vial, y hablar, por ejemplo, de la modernización del Ministerio de Obras Públicas, donde ahora se pueden hacer las cosas vía electrónica. Hablamos de los peajes y los pasos rápidos, hablamos del programa de protección y asistencia vial, y eso es parte de lo que sí se ha hecho sin tener que decir. Pero hoy vemos que el candidato oficialista es centro de ataques, y se dice, incluso en la palabra dice, que no se tira piedras a los mangos verdes, sino a los mangos maduros y bonitos. Pero además, que es más importante saber qué se hace y cómo se hace, y que por los hechos usted puede conocer a las personas. Más importante es lo que se hace que lo que se dice, y más importante es lo que se hace que cómo se dice, y es el momento de hacer, no de decir. No de la tarde. Continuamos en el Gobierno de la Tarde, son las 4:32. Milagros Veras tiene una adenda de 3 minutos. Gracias, Yulisa. Bueno, porque no terminé la idea ahorita, quiero completarla diciendo que ante el comentario del señor Leonel Fernández de que el candidato oficialista no tiene formas de articular ideas, debería yo decir que recordaran, les recuerdo más bien, que cuando Gonzalo Castillo ingresó al Ministerio de Obras Públicas hubo incluso dudas porque no era ingeniero. Sin embargo, fue por mucho tiempo el funcionario mejor valorado de los gobiernos de Danilo Medina. No por el gobierno, sino con la gente y hacia afuera. Y que todos los ataques comienzan justo cuando él decide que va a ser presidente, que no fue una decisión ni siquiera que él tenía en su cabeza, sino que se dio fortuitamente. Hay otra pregunta que yo desearía hacer. Nosotros tenemos aquí a los 3 principales contendores de este próximo torneo electoral, que son Luis Abinader, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿quién ha mostrado mayores capacidades como empresario o como profesional? Hasta hace muy poco, Gonzalo Castillo es el empresario exitoso que tiene una empresa de la que nadie más tiene aquí en la República Dominicana. Luis Abinader heredó un emporio de su familia y de sus padres, pero tengo entendido, y me sacan del error, que no es el administrador de ese patrimonio. Incluso creo que lo dijo en una entrevista fuera del país. Y a Leonel Fernández, sus mayores méritos han sido ser el presidente de la República porque obtuvo el favor de todos los dominicanos. Sin embargo, si vamos a su historia profesional, no encontramos mayores méritos, por lo menos como abogado. Quizás como catedrático sí, porque tiene un buen aval, y de ahí, por ejemplo, salió la Fundación Democracia Desarrollo, la cual ha tenido cuestionamientos, pero bien, es una entidad que se encarga precisamente de llevar conocimiento a una gran mayoría. Ahora, si sacamos el balance de los que son y han sido, usted saque sus propias conclusiones. ¿Quién ha desempeñado mejor su papel en la vida normal, al margen del favor de la gente, para
llegar a la presidencia de la República.